parte del material que nos da el Ministerio de Educación para resolverlo. En este caso es el balotario desarrollado. Bienvenida, profesora Berta. Le dejo con los profesores para que usted nos explique los grupos y con qué área estaría empezando. Muchísimas gracias, docentes. Ok, a ver, ¿se me escucha? A ver. Sí, sí se me escucha. Sí, sí. Sí. A ver, un ratito. Muy bien. Entonces, hoy día tenemos casuística. Primero vamos a empezar la casuística con comunicación. ¿Listo? Después vamos a hacer ciencia, ambiente y salud. ¿Sí? Después ciencia, ambiente y salud. Después hacemos matemática. Y al último, inicial intermedio. ¿Listo? Eso es lo que hacemos. Vamos a trabajar 20 minutos con cada uno, ¿sí? De casuística pura del área, ¿sí? Y como les decía la semana pasada, si desean quedarse algunos a la casuística de comunicación, yo soy de matemática, pero ¿puedo escuchar la de comunicación? Sí, no hay ningún problema. Sí, yo soy de CTS, pero ¿puedo escuchar la de matemática? También, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Entonces empezaremos en este momento para trabajar comunicación. ¿Listo? Si se desea, Sí, profesora Berta. Ya. Disculpe un ratito. Como vamos a grabar la siguiente capacitación, Shane, no sé si ya estará lista la grabación para la profesora Berta. ¿Nos avisas, por favor, para continuar? Porque estábamos grabando la capacitación del profesor de... Sí, dice que, o sea, yo sé que está grabando desde el profesor Wilfredo porque me dijo, sí está grabando. Ah, ya, listo, está bien. Entonces, continuaremos entonces. Está bien. Listo. Entonces empezaré con lo de comunicación. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Profesor William, ¿puede apagar su ¿cómo se llama? Su video. Muchas gracias. Listo. Yo también voy a entrar con mi dispositivo, pero para que no perdamos tiempo, voy a entrar con mi dispositivo porque sí, ahora sí los tengo que ver. Por favor, yo les suplicaría de que participen conmigo, sí, porque no es el que yo me pregunte y yo me responda. No, no podría ser eso, que yo misma me pregunto y yo misma me respondo. Entonces, por favor, o sea, que participen conmigo para las respuestas. Sí, yo los leo, estoy ya con el dispositivo, yo los voy leyendo, exacto, en las respuestas. Muy bien, a ver, empecemos. Una docente ha propuesto a los estudiantes de segundo grado leer el siguiente texto. A comienzos del 2004, Imani Maruge, un granjero nacido en Kenia, África, acaparó la atención del mundo debido a que optó por ingresar al sistema educativo a sus 84 años. Maruge tomó esta decisión poco después de que el presidente de Kenia, Mwai Kibaki, introdujera la escolaridad primaria gratuita. Maruge, un excombatiente de la guerrilla denominada Mau Mau, contra las fuerzas coloniales británicas en la década de 1950, no contaba con que su decisión lo convertiría en una celebridad en Kenia. Incluso la ONU, Organización de las Naciones Unidas, tomó su imagen para promover la educación universal gratuita. Diversos medios de comunicación de todo el mundo visitaban a Maruge para entrevistarlo. Aprender es libertad, decía, mientras posaba orgulloso para las fotografías junto a sus compañeros de escuela, entre los que se encontraba 2 de sus nietos. Quiero bajar más el volumen. Ok. Maruge era el delegado de su clase y un estudiante que sirvió de ejemplo de perseverancia para niños y adolescentes de su pueblo natal, Nairobi. Lamentablemente, en el 2009, ¿sí? Porque empezó en 2004, 2009, cuando le faltaban solo 2 años para terminar la primaria, Maruge falleció a la edad de 90 años. Muy bien. Entonces,
La docente, porque con esta lectura nosotros vamos a trabajar las preguntas 4, 5, 6 y 7. 3 preguntas, 4 preguntas. La docente buscaba que los estudiantes deduzcan información del texto anterior. Deduzcan información del texto anterior. Mira. Y ahorita ustedes han trabajado comprensión lectora, entonces deduzcan información del texto anterior. ¿Cuál de las siguientes preguntas es apropiada para conseguir este propósito? ¿Listo? Ustedes léanla y me dan la respuesta, por favor. Muy bien, dice la B, una docente, muy bien, muchas gracias por contestar. Muy bien, ¿qué sucede? ¿Sí? Qué es eso de deducir información del texto anterior? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo es deducir? Deducir es descubrir, inferir, ¿no es cierto? A partir de la información que nos han dado, ¿sí? Que aparece en el texto. Entonces, a ver, ¿por qué Maruge acaparó la atención del mundo? Eso no es deducir, eso está textualmente, ¿sí? ¿Por qué dice? Maruge tomó una decisión, Maruge es el combatiente, no contaba con que su decisión sería en quien, incluso la ONU tomó su imagen para poner educación universal gratuita. Sí, para entrevistarlo, Maruge, o sea, ya nos dice ahí, ¿no es cierto? Acaparó la atención del mundo porque se puso a estudiar, ¿no es cierto? Dice acá. Maruge tomó una decisión poco después. Maruge no contaba con su decisión, convertiría, acá está. No contaba con que su decisión lo convertiría en una celebridad en Kenia. ¿No es cierto? Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué Maruge acaparó la atención del mundo? Porque fue una celebridad, ¿no es cierto? Muy bien, entonces casi, vuelvo a decir, eso está tácito. Pero cuando yo digo, ¿cuántos años estudió Maruge en escuela primaria? ¿Qué tengo que hacer? Y lo hice yo sin querer, lo hice yo. ¿Qué pasó? Decía, lamentablemente en el 2009 fallece. Y digo acá, a comienzos del 2004 empieza a estudiar. Entonces son 5 años, ¿no es cierto? ¿Qué hago yo cuando yo digo eso? Estoy deduciendo esos 5 años, no lo dice, no dice acá 5 años estudió en la escuela primaria, no lo dice. Lo deduzco, ¿no es cierto? Del texto, digo 2004, 2009, son 5 años. ¿Listo? Deduzco la información. ¿Cómo se denominó la guerrilla en la que participó Maruge? Mau Mau, ¿no es cierto? Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, eso no es deducir, eso ya es
textualmente, ¿no es cierto? Textualmente lo digo, porque está textualmente, o sea, lo dice el texto, ¿sí? Entonces, esto sí es deducir, porque no lo dice el texto, pero lo deduzco a partir de la información que se tiene, ¿ok? Muy bien. La docente plantea a los estudiantes la siguiente pregunta. En sus entrevistas, Marué decía, aprender es libertad. ¿Ustedes comparten esta idea? ¿Por qué? ¿Qué capacidad lectora busca promover la docente principalmente? A ver, por favor, ustedes me dicen. Os leo, por favor. Perdón, voy a ubicar mi otra prueba. Listo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, a ver. Exactamente, perfecto lo que ustedes han dicho. Reflexionar, exactamente, ¿sí? Porque no está recuperando información. Como le decía, recuperar información es textualmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, recuperar información es lo que decía, ¿no es cierto? ¿Cómo se denomina la guerrilla? Mau Mau. Eso es recuperar información, ¿sí? No, entonces no es recuperar información. Inferir, no, no está infiriendo, sino acá dice, aprender es libertad. Ustedes comparten esta idea, ¿por qué? Porque está reflexionando. Perfecto, muy bien. Muy bien, a ver, dos estudiantes están conversando sobre el texto. A continuación se presenta un fragmento del diálogo que se suscitó entre ellos. Américo, ¿dónde queda Nairobi? No se puede saber con, no se puede saber con la información que del texto, exactamente, porque no lo dice. Belén, sí se puede saber, Nairobi queda en Kenia, dice. Ajá, ¿ves? Sí lo dice.
¿Qué capacidad lectora se evidencia principalmente en la intervención de Belén? Muy bien, a ver, vamos a ver el texto para que nos veamos. Ah, miren, sí, acá dice. A ver, vamos a ver. Acá nos dice. Eh, acá. No contaba que su historia no convertía en una celebridad en Kenia, ¿no es cierto? Y él dice, Maruga era delegado de Cruz Clase y para niñas antes de su pueblo natal, Nairobi. O sea, sí está, ¿no es cierto? Sí lo dice, sí está, muy bien. Y Belén le dice que sí. ¿Dónde queda Nairobi? No se puede saber con la información que da el texto. Belén, sí se puede saber Nairobi, queda en Kenia. ¿Qué capacidad lectora se evidencia principalmente en la intervención de Belén? Muy bien, ustedes me dicen. Muy bien, muy bien. Exactamente, ¿sí? No es como el caso anterior donde estamos diciendo que reflexiona, porque no está reflexionando, solo dice, ¿dónde queda? Está dando información y le dice, mira, la información sí está ahí, ¿listo? Entonces no está reflexionando, ¿no es cierto? No está recuperando información, ¿no es cierto? A ver, ya, estábamos que, ya, perdón. Entonces, está recuperando, o sea, no infiere exactamente, no es una inferencia, ¿no es cierto? Porque no interpreta algo, solo recupera información porque la información está ahí, ¿sí? Solamente que era cuestión de leerlo, ¿no es cierto? Leerlo un poquito y ya estaba ahí. Entonces, efectivamente, lo que se está trabajando es una recuperación de información, ¿ok? Se recupera información. Entonces, acá está clarito el ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué es reflexionar? Cuando nos piden una toma de posición, ¿no es cierto? ¿Qué es inferir? Que a partir, como la primera, ¿no es cierto? A partir de los datos yo puedo deducir, puedo inferir, puedo decir, ya, 2004, 2009, 5 años. Eso es inferir. ¿Listo? Y recuperar es que efectivamente ahí está la información. Sí, estamos recuperando la información. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes ideas se presenta de manera explícita en el texto? A ver, de manera explícita, quiere decir que lo dice el texto, textualmente lo dice, ¿sí? Lo dice, ¿sí? A ver, ustedes díganme. Ah, le pondré un poquito más el texto para que me lo le miren, porque no se lo sabe de memoria. Y después lo vuelvo a poner la pregunta, ¿ya? Voy a aumentarle también un poquito más para que lo puedan mirar. Creo que así está bien. Ya está.
¿Listo? Ya, ahora sí me contesta. A ver, vamos a mirar. Existió un interés internacional por la historia de Maruge. A ver, existió un interés internacional. A ver. Polinización, tomamos contiente, no contamos en una celebridad, tomó su imagen para entrevistarlo, decía mi esposaba, Maruge del Regado. No dice. A ver, si ustedes me ayudan. Existió, o sea, acá debería decirlo clarito, así. Existió un interés internacional por la historia de Maruge. A ver. No, no dice. ¿Listo? No lo dice. ¿Listo? No. Maruge murió a los 90 años cuando le faltaban solo 2 años para terminar la primaria. Lamentablemente, en el 2009, cuando le faltaban solo 2 años para terminar la primaria, Maruge falleció a la edad de 90 años. Más o menos, sí. Lamentablemente, en 2009, cuando le faltaban solo 2 años para terminar la Maruge falleció a la edad de 90 años. En el 2009, Maruge murió a los 90 años cuando le faltaban solo 2 años para terminar la primaria. Puede ser. Maruge falleció a los 90 años, cuando le faltaban solo 2 años para terminar la primaria. Ya. Y la otra dice, dos de los nietos de Maruge estuvieron en la escuela de primaria de Kenia. ¿Listo? Dos. ¿Dónde están? Entonces, acá dice, a ver, junto a compañeros entre los que se encontraban dos de sus nietos. Y acá es esta la otra que dice a los 90 años. Sí, sí, exactamente, Kenia, ¿no es cierto? Muy bien, a ver. Sí. ¿Qué nos dice cuando nos dicen de manera explícita? ¿Listo? Quiere decir que lo dice tal cual está ahí, ¿no es cierto? Sí, lo está diciendo. En este caso podría haber una, vamos a decir, una duda, ¿no es cierto? Cuando hablan esto, o cuando dice Maruge murió a los 90 cuando le faltaba solo 2 años para terminar primaria, o dos de los nietos de Maruge estuvieron en la escuela primaria de Kenia. ¿Listo? Ambas informaciones están aquí, ¿sí? Lamentablemente, en el 2009, cuando le faltaba solo 2 años para terminar la primera, Maruge falleció a la edad de 90 años. Y acá lo que pasa es que él está poniendo en el 2009. Y acá dice, diversos, todo el mundo visitaba, entre los que se encontraba, junto a los compañeros de escuela, entre los que se encontraban dos de sus nietos. Entonces, entre una y otra, ¿no es cierto? La que está más explícito, o sea, tal y cual lo dice el texto,
es esta, ¿no? 2 de los nietos de Maruga estudiaron en la escuela primaria de Kenia, porque ahí lo dice, ¿sí? Entonces, está tal y cual lo dice, por eso es explícito, ¿sí? Explícito es tal y cual lo dice. Muy bien, entonces, sí, aquí nos quedamos con comunicación. Vamos a empezar ahora con ciencia y tecnología, ¿ok? Empecemos acá. A ver, ¿en dónde? Acá nos hemos quedado. Espérense un ratito. Si lo tengo. Ya. A ver, si lo marqué. Ah, ya, sí hicimos eso del barquito. Muy bien, acá está. Esto está muy interesante porque habla sobre las rúbricas. Un docente ha planificado una unidad didáctica que tiene como propósito de aprendizaje explicar las relaciones complejas que se establecen en un ecosistema. Como parte de esta planificación, ha elaborado una rúbrica para evaluar las respuestas de los estudiantes a la siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan los componentes de un ecosistema? En inicio, identifica los componentes de un ecosistema sin expresar, y esto también tienen que ver, así es la rúbrica, sin expresar la interacción que se establece entre ellos. Aquí es el identifica. En el proceso dice, describe las relaciones lineales que se establecen entre los componentes de un sistema. Y acá dice, explica las relaciones complejas que se establecen entre los componentes de un ecosistema. Claro, vamos a hablar, ¿no es cierto?, en que describe y explica, ¿no es cierto? Por eso hay una, vamos a decir, un mayor desempeño, un desempeño más complejo, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes descripciones es pertinente para el nivel de logro destacado? ¿Listo? Entonces empezamos, explica, elabora y explica. Muy bien. A ver, ustedes me dicen. Muy bien. A ver, vamos avanzando, ¿sí? Ay, ¿qué ha pasado? Me he ido. Listo. Bueno, no sé, me he ido.
Se ha movido mi esto. Muy bien. Entonces, sí se me escucha, sí me escucha. A ver. Sí, me está escuchando. Gracias. Muy bien. Entonces, elabora ejemplos de cadenas y redes tróficas que se establecen, elabora ejemplos de cadenas, ¿ustedes creen que sea más que explica las relaciones complejas, elaborar ejemplos? Aunque usted dice, bueno, está elaborando, pero está hablando de ejemplos de cadenas tróficas, ¿sí? Que se establecen en una ciudad. Y otra cosita más que acá, son cadenas y redes tróficas. Sin embargo, acá, ¿cómo se relacionan los componentes de un ecosistema? ¿Sí? Sin embargo, acá ya está hablando de cadenas y redes tróficas específicamente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por ahí no vamos. Listo. Ahora vamos con el explica y explica. Acá hay un explica y acá hay un explica. Y efectivamente es un, vamos a decir, un desempeño, como yo le decía, más complejo. ¿Listo? Entonces, explica los factores que afectan la dinámica de un ecosistema. Ujú. Explica las relaciones lineales y complejas que se establecen entre los componentes de un ecosistema. ¿Ya? Ahora, ustedes capaz me pueden decir, pero es esta, porque mire, dice, explica las relaciones lineales y las relaciones complejas que se establecen en los componentes de un sistema. Pero aquí ya lo está diciendo, ¿no es cierto? En proceso dice, describe las relaciones lineales, ya está acá. En satisfactorio explica las relaciones complejas, ya está acá. ¿Qué sería que en el destacado diga lo mismo? ¿Proceso insatisfactorio para acá? No, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, muy bien, yo creo que ya lo han visto. Entonces, efectivamente, explica los factores que afectan la dinámica de un ecosistema. ¿Sí? Ya no sería la C, vuelvo a decir, aunque sí, mire, muy, o sea, wow, como siempre confuso, ¿no es cierto? Si este es este es lineal, este es complejo, entonces que acá lineal y compleja las dos cosas juntas. Pero es que estás yendo, vamos a decir, ¿no? Él identifica acá lineales, acá complejas y acá más que las dos en el destacado. ¿Ok? ¿Sí? Más, o sea, es, vamos a decir, más eh, el desempeño, ¿no es cierto?, que se pide es mayor, ¿sí? Muy bien, sigamos. A continuación se muestra la respuesta de Milagros, una de las estudiantes. Un ecosistema, dice, está formado por factores bióticos como el conejo, los árboles, los zorros y factores abióticos como la tierra, el aire. En este ecosistema el zorro se come el conejo que se está alimentando del pasto. ¿Ok? Muy bien. De acuerdo con la rúbrica de evaluación propuesta por el docente, ¿en qué nivel de logro de aprendizaje se encuentra este estudiante? ¿Listo? A ver. A ver, ¿qué me dice? A ver. Identifica los componentes de un ecosistema. Sí está identificando, ¿no es cierto? Un ecosistema está formado por factores bióticos y abióticos. Sí lo está haciendo. ¿Sí? Componentes de un... Sin expresar la interacción que establecen ellos. No, pero ella va más allá. Sí está expresando. Muy bien. Describe las relaciones lineales que se establecen entre los componentes de un ecosistema. Y sí lo hace, ¿sí? Porque dice, en este sistema, el zorro se come al conejo y el conejo se alimenta del pasto. Lineal. ¿Listo? Sí lo está haciendo. Entonces, sí está, describe las relaciones lineales que se establecen entre los componentes de un ecosistema. Sí está aquí. Explica las relaciones complejas. Hasta ahí no ha llegado, ¿no es cierto? Solo ha llegado hasta la lineal. ¿Listo? Linealmente. ¿Ok? Entonces está en proceso. Perfecto. Ay, perdón. En proceso. ¿Listo? A ver, sigamos. Vanessa, otra de las estudiantes, respondió lo siguiente. Un ecosistema está formado por plantas, animales y tierra. Ah, más simple. De acuerdo con la rúbrica de evaluación propuesta por el docente, ¿en qué nivel de logro de aprendizaje se encuentra este estudiante? ¿Sí? A ver, un ecosistema está formado
por plantas, animales y tierra. Ya, yo creo que ahora sí me van a poder contestar. Los leo. Ya sabemos la rúbrica que dice, identificar los componentes de un ecosistema sin expresar la interacción entre ellos. Describe las relaciones lineales que se establecen entre los componentes y explica las relaciones complejas que se establecen entre los componentes de un ecosistema. Muy bien. A ver, dígame por favor. Listo. Quiero ver que me encuentro aquí. Gracias. ¿Listo? Ah, muy bien, ya me contestaron. Muchas gracias. Perfecto, perfecto lo que me ha dicho en inicio, porque solo y únicamente lo que está haciendo efectivamente es identificar los componentes, nada más, pero no explica ninguna interacción que se da entre ellos. Solamente está formado por plantas, animales y tierra. ¿Y la interacción? Ok, perfecto. A ver, continuemos. Una docente sabe que existen diferentes problemas ambientales en la comunidad que afecta directamente a los estudiantes. Por ello decide proponer un proyecto de aprendizaje para que los estudiantes organizados en equipos desarrollen competencias relacionadas con el cuidado del ambiente. En ese contexto, un equipo de estudiantes comenta que en uno de los ríos cercanos al SEBA y a sus casas se acumula una gran cantidad de basura, cuya descomposición ocasiona olores muy desagradables, así como la proliferación de moscas. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente que plantee la docente a este equipo para dar inicio al proyecto de aprendizaje? Y está subrayado, dar inicio al proyecto? ¿Ok? Muy bien. A ver. Muchas gracias. La A. ¿Listo? Muy bien. A ver. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Dar inicio. A ver, ¿por qué no sería el otro? Dice, elaborar junto con los estudiantes carteles informativos sobre los impactos en la salud de la contaminación del agua y colocarlo en las laderas del río. Organizar con los estudiantes una campaña de recolección de residuos sólidos que se desechan en el río para seleccionar aquellos residuos que se pueden reciclar. Proponer a los estudiantes diseñar y realizar entrevistas a los vecinos de la comunidad para saber cuáles creen que son las causas y consecuencias de la contaminación del río. Muy bien, ¿qué cosa sucede? Dice, proponer un proyecto de aprendizaje para que esas organizaciones desarrollen competencias relacionadas al cuidado del ambiente. Ya, lo que nosotros queremos es
un proyecto de cuidado del ambiente, ¿sí? Otra situación más que acá dice es que se acumula una gran cantidad de basura en el río, ¿sí? Y cuya descomposición ocasiona olores muy desagradables. Perfecto. Entonces, ante este contexto que me está dando, ¿listo? ¿Cómo va a iniciar el proyecto? ¿Sí? Elaborar junto con este carteles informativos sobre los impactos en la salud de la contaminación del agua. O sea, eso no tiene, o sea, ya no sería un proyecto, solamente sería una actividad, ¿no es cierto? Elaborar los estudiantes carteles. Está hablando de una actividad, más no es un proyecto. Un proyecto va mucho más, va con objetivos, con metas. Exacto, ¿no? Entonces, organizar consenso una campaña de recolección de residuos sólidos, ¿sí? Pero más que eso, efectivamente, es realizar las entrevistas. ¿Por qué? Porque a partir de eso nosotros vamos a hacer un diagnóstico, ¿sí? Primeramente hay que hacer un diagnóstico. O sea, yo ya cuando organizo con ustedes una campaña de recolección, hago los carteles, ya, vamos a decir, productos. Pero ¿por qué de frente al producto? Primero tengo que hacer un diagnóstico y a partir del diagnóstico, ¿no es cierto? Recién proponer actividades y productos. ¿Ok? Entonces, eso es ya porque justo me está diciendo hablar un proyecto. Entonces, tengo que empezar con un diagnóstico, realizar entrevistas para saber cuáles creen que son las causas y consecuencias. Y cuando digan esto, ya tenemos el diagnóstico y también tenemos concientización a partir de eso. Entonces, efectivamente, la A. ¿Listo? Muy bien. A ver, creo que ya no hemos hecho más. Sí, 22, 44, sí, estamos perfecto. Bueno, pasamos entonces, es que se pasa bien rápido la hora. Ay, esta es la 15, 16. Ya, muy bien. Entonces vamos a la de matemática. ¿Listo? Ahora sí. Un docente presentó a los estudiantes la siguiente actividad. Un tangram de 7 piezas es utilizado para formar un cuadrado, cuyo lado tiene una longitud de 15 centímetros. Las piezas del tangram fueron construidas considerando los puntos medios de algunos segmentos. Al calcular la diferencia entre la longitud del lado menor de la pieza triangular de mayor área y la longitud del lado menor de la pieza triangular de menor área, ¿qué tipo de número resulta? Miren. Acá vamos a tratar de pintar. Al calcular la diferencia entre la longitud del lado menor de la pieza triangular de mayor área, vamos a suponer, ya vamos a suponer que esta es todita la mayor área. Listo. Al calcular la diferencia entre la longitud del lado menor ya de la pieza triangular de mayor área y la longitud del lado menor de la pieza triangular de menor área, ya está, vamos a poner acá, la de menor área, ay. Listo. Bueno, más o menos pintado. ¿Listo? ¿Qué tipo de número resulta? ¿A cuál de los siguientes propósitos de aprendizaje corresponde principalmente esta actividad? ¿Listo? Tiene un propósito. No me está diciendo, y eso también, no me está diciendo que yo efectúe las operaciones, ¿no es cierto? Que yo ponga A, B, C, D, y acá A, y acá B, y acá esto, y entonces saco punto medio. No me está diciendo eso. Me está diciendo, y eso es lo que tenemos que tener clarito, ¿sí? Me está diciendo cuál es el propósito de aprendizaje, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Efectúa, diferencia o aproxima? Listo, muy bien. Ahora sí. Para los profesores de matemática que están. Diferencia los números racionales de los tradicionales. No, aproximación, pero no sé eso. Eso no sé, maestro. Ajá. Tranquilidad. A ver, piense.
¿Listo? Ujú. Al calcular la diferencia entre la longitud del lado menor de la pieza triangular de mayor área y la longitud del lado menor de la pieza triangular de menor área, de la de mayor área y la de menor área, ¿qué tipo de número resulta? Mire, esa es la pregunta. Mire, por favor, ahí vamos a sacar con la respuesta. ¿Ya? ¿Qué tipo de número resulta? ¿Listo? Calcular la diferencia. ¿Qué tipo de número resultaría? ¿Listo? Nosotros sabemos que por triángulos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos, trabajamos con triángulos, ¿no es cierto? Incluso triángulos, ¿cómo se llaman estos? Los triángulos, se me olvidé. Cuando tiene, profesora, cuando tenemos ángulo de 53, ángulo de 37, ¿no es cierto? Un ángulo recto y 37 y 53, 90, 60, 30, ¿no es cierto? Son triángulos, ¿cómo se llaman estos? Son triángulos de 37, 53, 60, 30, ¿sí? Esos triángulos, ¿no es cierto?, que son excepcionales, cuando nosotros trabajamos con esos triángulos, que, o sea, y nos facilita muchísimo eso, ¿no es cierto? ¿Qué trabajamos? ¿Diferencia de los números racionales de los irracionales? No, ¿no es cierto? No estamos trabajando diferencia de los números racionales e irracionales. ¿Aproxima los números irracionales mediante los números racionales? No, demasiado. Lo único que vamos a trabajar es efectivamente operaciones con números irracionales. ¿Por qué irracionales? Porque salen las raíces, ¿no es cierto? Raíz cuadrada o raíz de 2, raíz de 3. O sea, no sale con raíces los resultados, ¿sí o no? ¿Sí? No sale con raíces. Por lo tanto, son números irracionales. Y lo único que estamos haciendo es efectuar operaciones con números irracionales. No vayamos a más, una diferencia, porque dice calcular la diferencia de números racionales y los irracionales. No, ¿no es cierto? Y aproxima los números irracionales. No, es demasiado. Y usted, vuelvo a decir, matemático como yo, ¿no es cierto? Sabemos que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, 2 raíz de 3, esa es una, ¿no es cierto? Raíz de 2 sobre 1, eso es lo que trabajamos, ¿no es cierto? Trabajamos con raíces cuando trabajamos triángulos, rectángulos. Entonces solamente es operaciones con números irracionales, ¿sí? Muy bien, un docente propone a los estudiantes del cuarto grado las siguientes tareas con números reales. Ya. Tarea 1. Haya el conjunto solución en la siguiente inecuación. Ok. Tarea 2. Aplica el teorema de Pitágoras para ubicar el punto que corresponde a la expresión 2 más raíz de 10 en la resta numérica. Ahí está, mire, ¿ve? Ese es para triángulos. 2 raíz de 10 en la resta numérica utilizando reglas compás. Tarea 3. Lee el siguiente enunciado. La multiplicación de dos números irracionales siempre da por resultado otro número irracional. ¿Es verdadero o falso? Explica. Vuelvo a decir, maestros, no es que yo voy a hacer las operaciones de aquí, ¿sí? Yo voy a sacar dos, ¿no es cierto? Voy a hacer esta inecuación, ¿no es cierto? Que tiene valor absoluto. No, 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 no. Y tampoco voy a ver, ay, ¿será pues otro número irracional o racional? No, ¿listo? Dice, ¿cuál de las tareas propuestas es de mayor demanda cognitiva? ¿Se recuerda? Nosotros hemos trabajado mayor demanda cognitiva. ¿Qué quiere decir de mayor demanda cognitiva? ¿No es cierto? Yo les decía, identifica, sí, esa habilidad identifica es menor que un explica, ¿sí? Es mucho menor, porque solamente identifica, ya, este es una raíz cuadrada, este es un valor absoluto, solo estoy identificando. ¿Listo? Pero no, tiene que ir más que eso, un explica, un crea, un evalúa, un analiza, va más. Listo, muy bien, ya hemos recordado demanda cognitiva. Entonces, ¿cuál de las tareas propuestas es de mayor demanda cognitiva? ¿Ok? Muy bien, a ver.
Ya. A ver, vamos a dar una ayudita, ¿ya? Aplica el teorema de Pitágoras. Aplica. Aunque la palabra es aplica, ¿listo? Es fácil, ¿no? Es bastante fácil. ¿Por qué? Porque hacemos el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Hipotenusa al cuadrado es igual a raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. O sea, es memorista, netamente memorístico, porque solamente lo único que voy a hacer es memorizar, y hemos visto que esas son de menor demanda cognitiva, ¿sí? Sí se necesita memorizar fórmula, sí se necesita recuperar, vamos a decir, la fórmula, o sea, vamos a recordar la fórmula y después aplicarla, nada más. ¿No es cierto? Es como yo les decía cuando hice la explicación, decía, ¿no? O sea, tengo velocidad de espacio sobre tiempo. Y me dice, aplica la fórmula de velocidad de espacio sobre tiempo. Eso es fácil, ¿no? Reemplazo espacio, reemplazo tiempo y me sale la velocidad. Ya está. Aplico. ¿Listo? Aplico el teorema de Pitágoras para ubicar el punto que corresponde y utilizando regla y compás. O sea, por lo tanto, el aplica no es. ¿Listo? Ya, desde ya no es. ¿Listo? A ver, síganme diciendo. Ya está. Entonces, haya el conjunto solución en la siguiente ecuación. Eso nosotros permanentemente trabajamos, ¿no? El conjunto solución de los ejercicios que proponemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es también, vuelvo a decir, solamente opero, ¿no es cierto? Opero esto, hago la operación, ¿no es cierto? 2 más, ¿no es cierto? Valor absoluto quiere decir que puede ser negativo o positivo, tiene 2 respuestas, ¿no es cierto? Y pero si una ecuación tiene más respuestas, ¿no es cierto? Tiene un conjunto solución. Muy bien, entonces, eso tampoco es de mayor demanda cognitiva. ¿Listo? Porque solo es el ejecutar, nada más, hasta ahí, ejecutar. ¿Sí? Ya está. Efectivamente, lo que los va a hacer pensar es esto. Lee el siguiente. La multiplicación de los números irracionales siempre le da resultado otro número irracional. ¿Listo? Eso sí los va a hacer pensar. Será así, 2 números irracionales, raíz de 2, por raíz de 2 le voy a poner. ¿Sí? ¿Siempre da por resultado otro número irracional? No, no es siempre. ¿Por qué? ¿Listo? Y explica todavía, explica, miren acá lo que le está diciendo. Uy, eso sí, ahora sí. Con esto lo redondeó toditito. Explica. ¿Listo? No le está diciendo, ya, dame tu resultado. Ya, aplica tal cosa. No, le está diciendo, explica. Y aquí creo que está más. ¿Sí? Ahí es donde se van a dar cuenta. Explica. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Un docente planteó a los estudiantes de segundo grado la siguiente tarea. Lee el siguiente enunciado. A y B son números racionales, ¿ya? Si A es un número positivo y B es un número negativo, entonces A menos B es un número positivo. Analiza si el enunciado es verdadero o falso. ¿Listo? A ver, si A es un número positivo, A es un número positivo, ¿listo? Y B es un número negativo, entonces acá vamos a decir menos B. B es un número negativo. ¿Listo? A y B son números racionales. Si A es un número positivo y B es un número negativo, entonces A menos B es un número positivo. Entonces, analice si el enunciado es verdadero o falso y explica por qué. Perfecto, eso le está diciendo. ¿Por qué la tarea propuesta es de alta demanda cognitiva? Ya le está diciendo que sí es de alta demanda cognitiva. ¿Pero por qué? ¿Listo? Muy bien. A ver, dígame.
Muy bien. A ver. Vamos a responder. ¿Por qué la propuesta es de alta demanda cognitiva? Porque la tarea requiere operar con números racionales, lo que implica un conocimiento más profundo de los conjuntos numéricos para validar el enunciado. A y B son números racionales, operar con números racionales, lo que implica un conocimiento más profundo de los conjuntos numéricos para validar el enunciado. Eso no es verdad. ¿Listo? Eso no es real. ¿No? No, o sea, sí, o sea, como que si los números racionales tienen una forma diferente de operación, no, normal, ahí está. Incluso ahí lo que he colocado con azul, A menos, y si B es negativo, menos B, entonces sí va a ser un positivo, sí. ¿Por qué? Porque menos por menos más, y entonces va a salir un positivo, ¿no es cierto? Entonces ya, y son dos positivos. Correcto. Entonces no habría mayor, dice, un conocimiento más profundo para nada, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos. Porque la tarea requiere una abstracción, pues implica operar con expresiones literales y no con números específicos para validar el enunciado. Ay, por favor. Porque la tarea exige, porque la tarea exige analizar, exacto, mediante una estrategia. Ahí está, miren la estrategia, ¿listo? Ahí no puedo ponerlo. Ya. Mediante una estrategia, una expresión simbólica para validar el enunciado. Exactamente lo que yo he dicho, ¿no es cierto? Ahí está el simbolismo. Si digo, si B es un número negativo, acá le pongo menos B, porque me dice que es número negativo, y al principio me dice, ahí B es un número positivo y B es un número negativo, entonces A menos B es un número positivo, y sí lo es. ¿Listo? Solamente porque existe, como dice acá, tiene que analizar y mediante una estrategia, aquí la que le estoy colocando, una expresión simbólica, nada que con racionales, abstracciones ni nada, ¿sí? Para validar el enunciado. Ok, muy bien. Entonces, estamos viendo, no es difícil, ¿ah? Para nada es difícil, ¿no? A veces con matemática nos hacemos más, nos complicamos, pero no es así. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias entonces, profesores de matemática. Ahora vamos a ir a inicial intermedio. Ok, a ver, a ver. Acá sí me voy a esperar un ratitito, ¿sí? Para colocar la prueba, ¿ok? Un minutito nada más. Quizá no la abrí. Ujú. Sí, ok, ok, perdón, perdón, ya estoy, ya estoy. Inicial, intermedio. Ah, mm, a ver. Ya, 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 ya. A ver, ¿dónde estamos? Inicial, intermedio. Ay, ¿dónde está?
Ya lo encontré. Exacto. Muy bien. Comparto pantalla, por favor. Discúlpenme. Se me había perdido. Ay. Listo. Perdón. Toda la pantalla. Compartir. Listo. Ahí está. Listo. Iniciar la intermedia. A ver. Tenemos 5 preguntas. Los estudiantes de segundo grado de ciclo intermedio estaban leyendo textos sobre la participación de las mujeres en la ciencia para una exposición en el SEBA. A continuación se presenta uno de estos textos. María Laura Esther Rodríguez Blanto nació el 18 de octubre de 1872 en Supe, provincia localizada en Barranca, al norte de Lima. Ella vivió en una época en que las mujeres tenían un acceso restringido a la educación. Por ello, luego de que culminó la primaria, su familia decidió trasladarse a la ciudad de Lima para encontrar la forma de que pueda continuar con sus estudios. Así, los padres de María Laura se vieron en la necesidad de utilizar diversas vías legales que incluía recurrir al Ministerio de Educación, de modo que su caso fuera analizado y pueda seguir estudiando. Asimismo, con ayuda de su hermano mayor Abraham, quien fue su profesor particular, consiguió aprobar las evaluaciones de la secundaria y posteriormente acceder a la universidad. De esta manera, en mayo de 1892, con solo 19 años, María Laura ingresó a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuvo tal repercusión que los diarios de la época destacaron la noticia en sus titulares. El 23 de diciembre de 1899 culminó la carrera de medicina y el 25 de octubre de 1900 recibió el título de la especialidad de medicina quirúrgica. Paralelamente a su carrera médica, ejerció la docencia en la Escuela Normal de Mujeres en el Liceo Fanny y en los conventos de la Concepción y de las Nazarenas. Además, realizó importantes investigaciones para tratar la tuberculosis. Reconocida como ejemplo de una mujer que derribó las barreras socioculturales de su época, María Laura Esther Rodríguez, pionera de la medicina peruana, falleció en Lima el 6 de julio de 1919 a la edad de 46 años. Uy, muy joven. El docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. El contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para lograr su propósito? ¿Ya? Van a reflexionar sobre el contenido del texto. ¿Listo? A ver, por favor, los docentes que son de iniciación intermedio, sobre el contenido, reflexionar, no olviden esto, reflexionar sobre el contenido del texto. Muy bien. Uh-huh. ¿Listo? ¿Me han contestado? A ver. Bueno, después voy a pedir los nombres de los profesores que son de cada área, pero ya en este momento. Entonces, según el texto, ¿cuáles fueron las instituciones en las que María Laura ejerció la docencia? Eso no es reflexión en el contenido, ¿no es cierto? Ahí no están reflexionando. Eso que hemos dicho cuando estábamos haciendo comunicación, por eso es bueno que todos hagamos de todo, ¿sí? ¿Qué es lo que había dicho, ¿no es cierto? Es explícito, porque, o sea, esa es información explícita. Ahí dice, ¿no es cierto? Estaba en las Nazarenas, en el Liceo Fanning, o sea, eso es explícito, o sea, por lo tanto, no. ¿Listo? Según el texto, ¿por qué María Laura y su familia decidieron trasladarse a la ciudad de Lima? También lo dice, porque no, o sea, no podía, ¿no es cierto?, estudiar, ¿no es cierto?, para que pueda continuar con sus estudios, ¿no es cierto? Es explícito también. Pero acá me dice reflexionar, entonces eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué ocupaciones crees que le asignaba a las mujeres en la época en que vivió María Laura? ¿Por qué?
Eso no lo dice el texto, pero sí lo podemos, ¿no es cierto? Podemos reflexionar, inferir, deducir, a partir de que nadie, o sea, que ha sido pues un logro increíble que ella pueda estudiar, ¿no es cierto?, en la universidad. Esta sí, ¿no es cierto? Esa sí es la única que sí se reflexiona. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Sigamos. Durante el intercambio de ideas sobre el texto, 3 estudiantes comentaron lo siguiente. Alfredo, es la primera vez que leo sobre el caso de la pionera de la medicina peruana, Valeria. Además, a los medios de comunicación de la época les debe haber sorprendido que una mujer ingrese a la universidad. Carmela. Sí, pues, por eso yo creo que siempre es importante apoyarnos en las personas más cercanas de nuestro entorno. ¿Qué estudiante ha identificado información implícita del texto? Ya, y ahora también. Ahora, información implícita. ¿Qué nos quiere decir? Que lo puedo leer entre líneas. Implícito es eso, que puedo leerlo entre líneas. ¿Listo? Que no lo dice textualmente, pero sí lo puedo deducir, lo puedo leer entre líneas. ¿Listo? Muy bien. Alfredo, Valeria o Carmela. ¿Listo? Creo que sí me han contestado. Ah, sí, sí, muchas gracias. Ah, está muy bien. Bastantes. Muy bien. Exactamente, gracias. ¿Sí? O sea, puedo leerlo entre líneas, pero no lo dice. Dice, es la primera vez que leo sobre el caso de la pionera de medicina peruana, para nada, ¿no? Sí, pues por eso yo creo que siempre es importante apoyarnos en las personas, tampoco, listo, eso no lo dice, sino efectivamente a los medios de comunicación de la época les debió haber sorprendido que una mujer ingrese a la universidad. Y sí, porque cuando acá dice, ¿no es cierto?, que incluso tuvo titulares, dice, ingresó, no, que incluía, tuvo tal repercusión, acá está, que los diarios de la época destacaron la noticia en sus titulares. Ajá, con eso, yo puedo deducir, ¿no es cierto?, que efectivamente les sorprendió muchísimo que una mujer ingrese a la universidad. ¿No es cierto? Por lo tanto, efectivamente, como ustedes lo han dicho, Valeria. Muy bien. En otro momento del intercambio de ideas sobre el texto, el docente realizó la siguiente pregunta. Según el texto, ¿en qué año María Laura recibió el título de medicina quirúrgica? A ver, vamos a decir si es información explícita o no. Dice, el 23 de diciembre de 1899 culminó la carrera de medicina y el 25 de octubre de 1900 recibió el título de la especialidad de medicina quirúrgica. Hoy lo dice con todo. Ya está. ¿Qué capacidad de comprensión de textos escritos busca promover principalmente el docente con esta pregunta? Según el texto, ¿en qué año María Laura recibió el título de medicina? Que está ahí ya. Muy bien. Ya, y tanto que lo he dicho, yo sé que ustedes me van a contestar. Ujú. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Información explícita, ¿no? Porque yo les he dicho, es tal y cual lo dice el texto. Y ya lo hemos visto que sí lo dice. Así que es información explícita. Perfecto. Muy bien. El docente propone diversas actividades de lectura a partir del texto anterior. A continuación se presentan 3 de esas actividades. Los estudiantes discutirán acerca de por qué los diarios de la época destacaron el ingreso de María Laura a la universidad. Luego buscarán información sobre cómo ha cambiado en el Perú el acceso a la educación de las mujeres. Segundo,
Los estudiantes brindarán propuestas de títulos para el texto según la información que ofrece el artículo. Luego deberán explicar por qué consideran que el título que ellos han propuesto es el más adecuado. Los estudiantes conversarán sobre por qué creen que se ha colocado una referencia al final del texto. ¿Listo? A ver, vamos a mirar la referencia. Acá está. Adaptado de López Albuja, 2018, Laura Esther Rodríguez Blanco, la primera mujer universitaria y cirujana del Perú. Muy bien, ya está. Ya estamos dándonos esto. Entonces, a ver, acá estamos. Los estudiantes conversarán sobre por qué creen que se ha colocado una referencia al final del texto. Luego comentarán de qué manera les parece que dicha referencia les aporta en la lectura de dicho texto. Muy bien, esas son las 3 actividades. ¿Cuál de estas actividades busca que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales del texto? Y vamos a recordar, ¿qué es eso de aspectos formales del texto? ¿Listo? Cuando me habla de aspectos formales, estamos hablando de mayúsculas, minúsculas, negrita, comas, puntos. Esos son los aspectos formales del texto. Y hay uno que dice, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, ustedes díganme. Ok, no está difícil. Yo le decía que es comas, puntos, ¿no es cierto? Bueno, pues no podía decir la, la respuesta, pero los estudiantes discutían acerca de por qué los diarios de la época destacaron el inglés a María Laura, luego buscaron información sobre cómo cambiar el Perú. Ahí no hay puntos, comas, nada, ¿no es cierto? Al contrario, ¿no? Van a buscar información, ¿no es cierto? Y después todavía seguramente tomarán posición al respecto. No. Los estudiantes tendrán propuestas de títulos para el texto, ¿no? Y cuando ustedes ahora que han hecho comprensión lectora, es eso de, por ejemplo, saber qué título le coloco, ¿no es cierto? ¿Por qué coloco tal título? ¿No es cierto? Necesitamos, vamos a decir, varias capacidades, ¿no es cierto? Que me hacen inferir un título, ¿no? No es poner un título por ponerlo. Pero acá hay uno que efectivamente, conversación sobre por qué creen que han colocado una referencia al final del texto. Y es la referencia que está ahí. ¿Sí? Ahí está. Nada más. ¿Sí? Ahí está la referencia. ¿Listo? Entonces, eh, dice, ¿por qué al final del texto ya está ahí? Luego comentarán de qué manera les parece que dicha referencia les aporta en la lectura. ¿Aporta o no a la lectura? Puede ser, ¿no es cierto? Porque ahí está, dice María Laura, ¿no es cierto? Laura Esther Rodríguez, la primera mujer cirujana, ¿no? O sea, ella me está dando más o menos incluso un resumen de lo que se va a hablar, ¿no es cierto? Entonces, la que está hablando de aspectos formales efectivamente es la tercera. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿unita más? El docente ha elaborado una ficha con preguntas para que los estudiantes evalúen su comprensión del texto sobre el artículo de María Laura. Comprensión del texto. María Laura Esther Rodríguez Ulanto. A continuación se presentan algunas de las preguntas incluidas en la ficha. ¿Tuviste problemas para comprender algún pasaje del texto? ¿Cómo hiciste para solucionarlos? ¿Recomendarías a un compañero leer este texto? Explica por qué. De acuerdo con las preguntas presentadas, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que busca promover principalmente?
¿Una metacognición, un conflicto cognitivo o un saberes previos? Yo creo que esto sí me lo contesto. A ver. Exactamente, muchas gracias. Exactamente. No le vamos a dar más vueltas. Exacto. Vamos a recordar. ¿Qué es un conflicto cognitivo? Un conflicto cognitivo es hacer una pregunta, sí, que al término de la sesión se va a responder. ¿Listo? Al término de la sesión. Una pregunta que con sus saberes previos no lo pueden responder. Y las preguntas, ninguna de esas es así. ¿Tuviste problemas para comprender? ¿Recomendarías? No es un conflicto cognitivo. ¿Recojo de saberes previos? Menos. Está en una forma evaluativa esto. Y efectivamente, la metacognición, y que esas son las preguntas netas de una pregunta. ¿Tuviste problemas? ¿Cómo hiciste para solucionarlo? Esas son preguntas metacognitivas. ¿Recomendarías a un compañero? ¿Por qué? ¿Listo? Esa es la metacognición. Perfecto, la metacognición. Muy bien, entonces, muchísimas gracias. Ahora sí nos quedamos acá. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite. Yo creo que sí. Muchísimas gracias con todos ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado.